se enseñan? En el colegio secundario no, que yo sepa no, por lo menos. No, no se están enseñando, chachi. No. Solamente en aquella materia donde sea química de sexto, que se puede llegar a ver algo, pero muy por arriba si lo quiere dar el profesor. Pero como toxicología, no se enseña. Y estaría bueno, pero bueno, no. Esa era la repregunta, ¿no? Corrámonos del listado de temas, de nombres. Recuerden esta diferencia. Una cosa es un nombre hasta que no lo apropiamos, ¿sí? En ese sentido estoy hablando de nombres, pero podríamos decir conceptos. ¿Qué hace que digamos, con qué herramientas hoy podría estar pensando la enseñanza de la química en la escuela secundaria a favor de, no hablo del etiquetado solamente, y a lo mejor hay gente en la sala que no comparta esta legislación, nos gustaría conocer esa opinión porque a lo mejor nos ilustra de un punto de vista que no conocemos, pero desde este lugar que la estamos mirando, qué interesante sería, y por eso la pregunta a charlar hoy, no para responderla, sino para ver cómo volvemos situación de enseñanza y de aprendizaje, estas dimensiones, que hace que la alimentación sana esté pregonada en todos los diseños curriculares, en todas las pautas de socialización, en todos los ejercicios plenos de derecho, porque una de las primeras enunciaciones del derecho es una alimentación sana, y no tenemos una enseñanza a la par que nos ayude a decodificar. Yo dije de los compañeros y las compañeras de biología, química y física, pero acá podríamos estar dando cuenta a todas las disciplinas, ¿no? Acá podría estar pensando las ciencias sociales en pleno, este lugar del consumo, podríamos estar pensando el sentido del consumo, el sentido de la farmacopea contemporánea, el sentido de este tipo de alimentación y de producción, tanto en términos agrícola, ganaderos, si quisiéramos mirarlo en el campo, si quisiéramos mirarlo en nuestros cuerpos, si quisiéramos mirarlo en muchas dimensiones. Entonces, un pequeño ejercicio como para ver cómo lo que pasa en la vida amerita ser tratado en nuestras instituciones y amerita ser tratado en la escuela. Por ahí sí lo que se suele tratar es el tema de todo lo que se ha nombrado en la canción, lo que son las grasas trans y demás. Eso sí se suele ver. Yo creo que estaría bueno que en algún momento se logre poner en algún momento del colegio esto de interpretar lo que uno está leyendo en la etiqueta, porque muchas veces uno se limita solo a si tiene grasa o no tiene grasa, si tiene sodio o no tiene sodio, y no somos conscientes de que capaz que en esa lista que solo leemos esos dos renglones hay un montón de otras cosas que no le estamos prestando atención, y tal vez es más perjudicial es otro que no estamos leyendo que lo que sí le estamos prestando atención. En este sentido que planteaba Cami, por ahí el mayor engaño son los productos light, que te dicen, producto light, te aparece en color verde, la gente dice, bueno, si consumo esto no voy a subir de peso, va a ser más saludable, entonces se llevan todo lo light que encuentran, y tal vez es light en 0% grasas, por ejemplo, y te lo ponen chiquitito abajo. Pero si das vuelta ese paquete y ves que tiene seguramente un 80% de carbohidratos, seguramente no lo hubiese llevado, porque en este sentido, lo más malo para nuestro cuerpo, lo más perjudicial, no son las grasas, son los carbohidratos. Eso es lo que engorda y genera millones de enfermedades. Entonces, ¿cómo nos engañan desde este sentido también? ¿Cuánta falta de información hay? Además, También los respecto a eso, son no los es, que químicos suelen traer. digo, respecto a esto que decís de los carbohidratos, digo, también se ha generado como toda una ola de miedo respecto a los carbohidratos. Y También. yo creo que tiene que ver con, o sea, que debería apuntar más a conciencia, no a miedo. Y a los Porque tipos me he de cruzado carbohidratos. con gente que te dice, no, las harinas, y como, viste, como si fuesen el cuco del mundo. Y no todo es así. Incluso si, bueno, la primera frase que nos dicen en toxicología es
todo es tóxico dependiendo de la dosis, entonces Claro. hay que aprender cómo empezar a incorporar eso. Tal cual. Y sobre este tema también lo que se popularizó mucho, esto que consumen los famosos para esos productos que le agregan a las cosas, ¿qué son esos La productos? magia en polvo. Claro, ¿de dónde proviene Satial. eso? Claro, ¿qué químicos los elaboran y por qué se promociona tanto? ¿Quién se favorece tanto con esa promoción? En teoría dicen, ¿no? Yo no leí nunca la etiqueta, pero dicen que es como un procesado de una harina de garbanzos, porotos, una cosa así, que se ve que hace más. Perdón, hablando del tema, se me ocurrió cómo repercute en la sociedad, ¿no? Porque hoy en día también está muy de moda la dieta keto. No sé si es una dieta o como se diga, en todos lados. Y la otra cosa que pensaba, ¿no? Es como este primer impacto entre si se llegara a aprobar la ley y empezamos a ver las etiquetas, y como una carrera se me dibuja entre o la posibilidad de la información y la toma de conciencia y de apropiarnos de la cuestión, y como que a la par va corriendo el tema de la naturalización. ¿Cuánto vamos a demorar en naturalizar esas etiquetas? Me acuerdo alguna vez haber sentido el impacto por comerme un chocolate en Chile, por ejemplo, frente al, mirá la cantidad de porquería que tiene esta cosa. Ahora, bueno, para mí era impactante porque no era algo habitual. Si no llenamos de contenido y de información a esto, se me ocurre que rápidamente va a pasar lo mismo que pasa con el fumar es perjudicial para la salud y el tipo de etiquetas que tienen los cigarrillos, ¿no? Entonces, qué importante sería poder apropiarse de esta cosa desde lo educativo. No sé si es apropiarse la palabra, pero que tenga, ¿sí?, un lugar en donde sea interpelado, en donde se busque la información, en donde aprendamos a leer eso que, porque la gran lucha va a estar en ponerlo en el etiquetamiento, pero me pasa eso, veo como una carrera paralela ahí a ver quién le gana a quién, la naturalización Pero a la paralelo a información. eso debería haber algo que se haga con esto que sale de Satial, por ejemplo, porque en el mercado encontramos el etiquetamiento y nos educan respecto a eso, y también está el Satial y nadie hace nada. Entonces hay gente que va a elegir Satial porque Y hasta está lo en el promocionan mercado. en Tinelli, en Showmatch. Sí, está en todos Las lados, de de todos los Lima, famosos. sí. Y eso vende más que Ujú. educarse en cuanto al etiquetamiento. Por eso También me Ya parece hicieron que sale eso y hay un montón de cosas más que salen, pero como nadie hace nada, sacan cosas. Lo que yo veo con la especificación de las definiciones de cosas es que, por ejemplo, esto que se separa en tantas grasas termina confundiendo porque te dicen tiene pocas grasas trans, pero tenés que fijarte cómo se promocionan las otras grasas. Por ejemplo, para la gente diabética, el consumo de azúcar, no podés fijarte si un producto tiene o no tiene azúcar, porque tenés que analizar si tiene fructosa, si tiene glucosa, si tiene jarabe de maíz, si tiene concentrado de maíz, si tiene muchas cosas que terminan siendo todo prácticamente lo mismo para el consumo del cuerpo, pero se especifica tanto que termina mareando esa información. También la información hay que, creo yo, regular cómo se da, porque esta hiperinformación, hipercarga de información también termina mareando. Si me dicen 35 porcentajes de diferentes separaciones de un tipo de azúcar, yo no sé ni qué estoy leyendo. Pero si me dicen contiene o no contiene derivados de azúcar, ya me ayuda más que toda esta separación del producto. Que justamente el mercado se la va a rebuscar más seguramente para terminar nuevamente cayendo en el engaño, porque no le conviene que la gente Por algo aprenda. se presenta así. Tal cual. Bueno, pero miren, Bueno, yo pero digo, ahí está también el aliento a tema, pensar en otro sentido. Perdón, Sebastián. ahí está también el tema de que estaban hablando de que esto no se da en las escuelas, ¿no es cierto? Y también tenemos que pensar que estos alimentos de mala calidad, estos alimentos, como decían ahora, los carbohidratos, ¿a quiénes están orientados? ¿Quiénes son los que más los consumen? Porque casualmente los alimentos menos saludables son también los más baratos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las pastas, el arroz, por tirar algunos ejemplos.
Y ahí Los está también la menos idea del saludables proyecto son los político. más baratos, Sebastián, ¿eso entendí? Sí. Los más ¿Cuáles saludables son son las los, verduras, tenés razón, y son caras. las verduras, la carne? Sí, frutas y verduras, arranquemos más que la carne, pero sí. Sí, Pero bueno, digo, a un yo punto, me gustaría poder pensar proactivamente, ¿no? En el sentido de que no suene determinista este análisis y que no suene con un nivel de negatividad de que como no vamos a poder hacer nada, digo, miren lo... Se cortó. ¿Se nos cayó la Chachi? Sáquenle la selfie. Iba a preguntar qué le había pasado porque hoy tengo un internet terrible. no, pero esta vez no fuiste vos. Sí, fue Claro. Chachi. Sí, Tuve un está muy examen hoy a Se la inestable. congeló. Y tuve un Yo examen digo- hoy a la mañana y sufrí. En función de todo lo que estábamos charlando también, me parece que lo mismo está bueno cuando uno empieza a decir, bueno, justo me parece que Chachi estaba apuntando a la idea de, bueno, pero si no va a valer la pena el esfuerzo, ¿para qué lo hacemos? Y ser consciente de que la sobreinformación se usa intencionalmente también para ver, por ejemplo, en términos comerciales, a qué público puede estar dirigido, a qué segmento y demás, es parte de una protección como ciudadanos y de mejorar y de aumentar derechos, porque también si uno empieza a saber dónde buscar información o estar siempre pendiente de que mucha información, desde qué intereses se puede estar proponiendo, ayuda a dar nuevos pasos para ir viendo cómo podemos seguir protegiéndonos. Quiero decir, en todas las problemáticas que en la cátedra venimos charlando, ayer se estaba en el conversatorio y se hablaba de este camino que nosotros llevamos, que es decir, a ver, conocer muchas de las leyes que se promueven o no, que se pelean y desde quienes se pelean en cada momento histórico, en los distintos gobiernos, ya es una primera información que nos da muchísimo con respecto a cuáles son los estados en que se piensa la ciudadanía en términos políticos en diferentes momentos. Pero conocer las leyes es un principio para decir, ayer en el conversatorio decían, ¿cuánto hace que está la ley de trata? ¿Qué nos pasaba antes de la ley de trata? ¿Y qué tampoco suficiente es tener la ley de trata? ¿Cuánto más hay que seguir trabajando y hay que implementar y hay que instrumentar? Y hoy estamos hablando de la ley del etiquetado y podemos estar hablando de, por eso un principio me parece a mí muy interesante es pensar cuánta información nos proveen los marcos legales y para pensarlos como contenidos también dentro de esto que estamos diciendo, qué estamos pensando de las prescripciones curriculares, cómo se cruzan las disciplinas que evidentemente cada vez que hablamos de un problema que nosotros creemos importante e interesante, vamos al secundario y decimos, nunca se habló de eso. Nunca charlábamos la química desde esos lugares, no charlábamos la biología desde esos lugares, no se hablaba desde los aspectos legales ni desde toda la información que provee la disciplina, que no se pone al servicio de mostrarla, de visibilizarla desde los juegos de intereses que pueden pensarse en defensa de la ciudadanía, de la ampliación de derechos. Entonces, me parece que acá lo que es terriblemente importante es empezar a pensar cuánta información hace mucho tiempo que está disponible, que la tenemos disponible desde las disciplinas y que no la estamos ofreciendo en los secundarios, en la universidad muchas veces, al servicio de pensarnos, de pensar políticamente el currículum, que es la gran historia, ¿no? Ayer escuchaba yo también con esto de la ley de talles, y está la ley de talles, pero ahora se está tratando de hacer un estudio para hacer como una configuración antropomórfica, para pensar en medidas que describan más a un ciudadano argentino. Porque está la ley de talles y lo mismo hay una estadística paralela que dice que un ciudadano va a comprar ropa, zapatillas o lo que fuera, y que 7 de cada 10 ciudadanos, con esa ley de talles en vigencia y todo lo demás, no puede encontrar ropa que sea cómoda y aplicable y usable y lo que fuera, para lo que podríamos decir que es un ciudadano de una ciudadana argentina. Entonces, siempre estos caminos me parece que son como buenas pistas y buenas
modalidades de trabajo, si queremos pensarnos no solo por el segundo parcial, sino como ciudadanos a futuro, con responsabilidades docentes, que es para lo que nos estamos formando, en unas disciplinas que estamos diciendo con muchos ejemplos que no ha sido ofrecida para formar una ciudadanía por una ampliación de derechos, o desde un contexto, o desde un posicionamiento de un currículum pensado políticamente. Entonces, me parece que son todos los conversatorios, las problemáticas que estamos charlando, buenas pistas para poder decir, a ver, ahora nosotros como docentes estamos dando vueltas y estamos recorriendo y estamos especializándonos en conocer unas prescripciones de nación y de la jurisdicción para decir, a ver, ¿qué saberes son los que están propuestos que serían importantes que nosotros trabajáramos como profes de química, inglés, biología y demás? Luego, además de pensar en esos saberes, ¿desde qué posicionamientos nosotros vamos a ofrecer esos saberes para pensar, como lo proponemos en la cátedra, desde una perspectiva de un currículum, desde un posicionamiento político, ¿no? Silvia, yo no sé si... Por ahí, lo que iba, en consonancia con lo que está diciendo Norma, ¿no? Este énfasis por allí nuestro puesto en decir, bueno, nosotras vamos a pensar los contenidos de la enseñanza, pero los vamos a pensar desde problemáticas sociales vigentes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De pronto en currículum se habla de la vida, se habla de lo que está pasando con la ley tal detalles, o la ley de esta en relación con los alimentos o con la trata. El tema, por ahí pensaba, ¿no? La desmitificación de que lo que se aprende en la universidad es una ciencia con determinadas características que parecen nada tocar ni a las personas, ni a lo que pasa en la sociedad, ¿no? Que viene siendo lo mismo, pero viéndolo desde lo subjetivo, desde lo social, y este interés tan fuerte nuestro puesto en que si no tratamos de hacer estos vínculos, poco tiene que ver que luchemos por la educación obligatoria, que luchemos por la educación sexual integral, que luchemos por el tema de una educación que prepare para una alimentación saludable. Es decir, si no vinculo las dos cosas, es como que está garantizado que podré saber muchísimo de química, o de física, o de inglés, o de lo que fuere, que nada va a tocar la vida. Y es muy fuerte, nosotras lo percibimos como muy fuerte en el sentido de que parece que nosotras no estuviésemos hablando de conceptos o de contenidos que sean científicos, que tengan una validación dentro de lo que es la academia, dentro de lo que son las carreras, dentro de lo que es el estudio, ¿verdad? Y nosotras decimos lo opuesto. Mientras no tenga relevancia y no tenga sentido eso que estamos enseñando en cada una de nuestras materias, mientras no dé la posibilidad de comprender críticamente la realidad en que vivimos y poder hacer algún tipo de modificaciones en nuestras vidas apropiándonos de esos contenidos, medio que no sirve demasiado que sepa muchísimo del área disciplinar esa que elegí estudiar. Por eso es el esfuerzo tan grande que tratamos de hacer permanentemente, de conectar los contenidos, que es lo que estamos leyendo y estudiando en este momento, que han sido elegidos como para decir, bueno, estos son los contenidos que debe saber toda la población argentina que pasa por la educación obligatoria, esta que tan importante nos parece, ¿no? Estos son los contenidos relevantes de cada una de ellas. Saber qué tienen que ver con la vida, qué tienen que ver con las personas más vulneradas, por qué decimos que tenemos que hablar de ese lugar, cómo les favorecería apropiarse de estos contenidos, ¿sí? Ahí está un poco el eje que no queremos perder del práctico que empezamos a contarnos entre todos hoy, porque si ahora cuando nosotras empezamos a exponer, volvemos a ver listados desvinculados de lo que es la vida y la realidad, es porque otra vez nos estamos cayendo para ese lugar que no queremos caernos. Así que bueno, no sé, Norma, ¿qué dice Chachi? Era Chachi, obviamente, bueno, en este ejercicio que estamos haciendo y que hemos empezado por pensar los contenidos como, de una manera que no es como los queremos ofrecer, sino decir, cómo nosotros podemos hacer como intérpretes críticos, una primera lectura de las prescripciones. Entonces, podemos empezar ahora por grupo a contarles al resto de los compañeros y de las compañeras de este grupo eso que estuvimos viendo de las
prescripciones y de esas gradualidades y de esas secuencialidades con que se organiza el currículum en las diferentes áreas disciplinares. Para pensar con proyección de aquí al jueves, empezar a traer unas proyecciones para empezar así, decir, bueno, ¿desde qué problemáticas podríamos ofrecer, qué conceptos, para que pudieran relacionarse, ofrecerse y empezar a pensarse desde esos lugares tan complejos? Evidentemente, la evidencia de que nunca se tratan algo tendrá que ver con las complejidades también, desde esos lugares tan complejos que implican pensarlos atravesados por todas las problemáticas sociales que venimos charlando. Entonces, modalidad de organización, empecemos con cualquier grupo. Tenemos que generar una dinámica bastante interesante por los tiempos que tenemos y porque queremos que todos y todas las compañeras puedan contarle al resto lo que han podido mirar de las prescripciones ministeriales. Tenemos 5 grupos: inglés, matemática, química, biología y computación. Unos 10 minutitos tendría que ser más o menos. 10 minutitos cada grupo, como se quieran organizar, abren los micrófonos, alguien comparte. Creo que la intención era entonces que cada quien hoy comparte con el resto lo que sería medio como el punto 1 del práctico, es decir, cómo está organizado, cuáles son los contenidos, cuáles son los ejes primero, cuáles son los contenidos, contarnos como para que el jueves podamos hacer el vínculo con la problemática y ya poder volver a contarnos entre todos, pero desde ese lugar, ¿no? Sí. Creo que esa era más o menos la idea. Sí. ¿No? Me parece que es un Bien. ejercicio interesante, pensarnos como profes, colegas adentro de una misma institución, incluso para ver las dificultades que tenemos de comprender a un colega de otra disciplina si queremos pensarnos trabajando en problemáticas comunes, ¿no? Por eso, ofrecerlo desde una disciplina a la otra lo más amigablemente posible, o lo más traducidos, para que el resto que no estamos formados en esas disciplinas podamos ir comprendiendo eso. El primer grupo que levante la mano empieza. Química, biología, matemática, inglés, computación. ¿Quién dice? ¿Quién abre el micrófono? No sé si a su vez si tienen alguna presentación o algo que les podamos compartir cuadro, por cualquier acá, cosa. diapositivas, como para que les sea más fácil. No Nuestro habíamos grupo pedido lo mandó, perdón, Emilio levantó la mano virtualmente. No lo vi. Emilio. Ahí está. Nosotros les mandamos el archivo cuando empezó la clase, para cuando nos pongamos. ¿Podés compartir? A ver, que te pongo como anfitrión. Buenos días a todos. Buenos mediodías. Hola, Emilio. ¿Arranca computación? Sí, me encanta. Los chicos de Bueno. computación han hecho un trabajo muy extenso y exhaustivo y fantástico. Lo primero que les digo es miren. Porque si no, no vamos a poder, le vamos a controlar el tiempo. Sí. Que lo reducimos. Me voy a poner un Genial, cronómetro. genial. En todos los casos hemos hablado del trabajo de análisis y de síntesis para poder comunicarlo ahora. Análisis porque tenemos que ser especialistas y lo tenemos que manejar muy bien. Síntesis para que sea comunicado. Para que se me... Un segundo que me acomodo en la primera pantalla. Y presento. Díganme si se ven. Perfecto. No tiene sonido, así que... no se Escuchamos a quien abra el micrófono. Bueno, vamos a tratar de ir entre todos, ir haciendo esta presentación, porque cada uno se organizó con una materia. Perfecto. Bueno, primero, bienvenidos a todos y todas. Vamos a hacer un breve recorrido por los diferentes materiales curriculares de educación secundaria de la PAMP, relacionadas con la carrera del profesorado en computación. Bien. Acá elegimos, en la parte de educación secundaria, los materiales curriculares que están subdivididos en el ciclo básico, que corresponde al primero, segundo y tercer
año, el ciclo orientado, que va de cuarto, quinto, sexto año, y las modalidades técnico-profesional, que incluyen el ciclo básico y el orientado, y se le suma un séptimo año más a solamente al orientado. Y también hay una modalidad artística que incluye el ciclo básico y el orientado, pero no tiene años extras. Acá es un cuadro que también está al final, donde organizamos las materias, para organizarnos nosotros cómo íbamos a hacer cada una de estas síntesis, ¿sí? Es como lo mostramos, solamente como para tener una idea de cuántas materias involucradas con nuestra profesión de profesorado de computación existen hoy en día en el secundario, ¿sí? Sigo. La primera cuestión es que en el ciclo básico hay una única materia que corresponde al ciclo básico y se relaciona con la computación. Esta materia se llama Educación Tecnológica, la cual se encuentra también en el ciclo básico de la SNAP y en el ciclo básico de algunas modalidades técnico-profesionales y técnicos en informática profesional y personal. Se llama así. También se da en el ciclo básico de la modalidad artística, en la escuela secundaria, en diseño especializada en la comunicación visual. ¿Sí? Es una materia como que está en todos lados, como que se da como base. La idea de alfabetización tecnológica supone la adquisición de conocimientos tecnológicos para comprender su relación con la vida y vinculación con diversos ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, para resolver situaciones de la vida cotidiana como un actor crítico. Por otro lado, la alfabetización tecnológica en la escuela debe favorecer el acceso a todos los estudiantes de las tecnologías, que se convierte de este modo en uno de los medios necesarios para la equidad. Es necesario definir la tecnología como un campo de trabajo particular y específico en el marco escolar, dado que posee un objetivo, un método y un lenguaje propio. Esta es una materia que se da entre el segundo y tercer año. En el ciclo orientado, se prepara a los estudiantes para continuar estudios superiores y se enfatiza en desarrollar habilidades que resultan hoy imprescindibles, ¿sí? Con la llegada de la tecnología, como el aprendizaje autónomo, como la resolución de problemas, como el manejo de la incertidumbre, entre otras cosas. Para la orientación en informática, se posee una estructura curricular dividida en dos dimensiones. El campo de la formación general, son las materias generales, y en el campo de la formación específica, que son materias especializadas de la carrera, por ejemplo, de informática. Con respecto, en el campo de la formación general, que se aplica en el ciclo orientado y en todos los espacios curriculares, hay una materia que se llama Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICS. Esta materia, ¿qué trae? ¿Qué dice? Es la utilización de herramientas informáticas para producir, manejar la información y su comunicación, ¿sí? Habla de reconocer las tecnologías disponibles en Internet, como para gestionar la información y comunicación en Internet o en redes dentro de una universidad, por ejemplo, ¿sí? Como son las redes sociales, el Moodle, tan conocido, Padlet, y entre otras, un montón de otras redes para comunicación, ¿no? También se habla del manejo de procesadores de texto para producir documentos como Word, Google Docs o OpenOffice. Y también esta materia, las TICs, nos hablan de tecnologías actuales y medios nuevos y potentes para comunicar y presentar la información, ¿sí? También para gestionar esa información en la resolución de problemas, apuntado a las bases de datos, saber algo de programación. No sé, hay alguien con el micrófono abierto, no sé si quería preguntar ahí. También habla de promover el trabajo colaborativo e interdisciplinario con otras materias, ¿sí? Ahora le paso la posta a mis compañeros que van a hablar sobre orientación informática
el campo de la formación específica. Perfecto. Hola, no sé si soy yo, pero se ve muy borroso. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Eso, como lo mismo no alcanzamos a leer todo, expliquen. Claro. Bueno, dentro de la orientación en informática, en el campo de la formación específica, que como dijo Emilio, eran materias más relacionadas con la computación, hay diferentes materias. Dentro de ellas está la tecnología de los sistemas informáticos, que se dan cuarto año. Esta materia trata todo sobre hardware, que es la parte física de las computadoras, como por ejemplo los monitores, el teclado, la cámara, el mouse, el CPU, lo que nosotros podemos tocar en sí. Bueno, esta materia tiene como objetivo entonces que los alumnos conozcan estos diferentes dispositivos y puedan compararlos y diferenciar sus características en sí. No sé si quiere pasar. Bueno, en este caso, para lo que es aplicaciones informáticas, que está destinado para quinto año, bueno, trata básicamente de un espacio curricular orientado al análisis del software, de los sistemas informáticos, también al conocimiento de las características y categorización, dando así un correcto criterio a la hora de seleccionarlos y usarlos a estas distintas aplicaciones. Teniendo en cuenta, perdón, el anterior quería aclarar que teniendo en cuenta que el software es la parte no tangible. Como el hardware viene a ser la parte tangible, el software es la no tangible de la computadora. Bueno, después, también siguiendo con el tema del ciclo, el ciclo de especificación, se me complicó todo. Tenemos la tecnología de la conectividad, una materia de quinto año. El objetivo de esta materia es que los alumnos conozcan y puedan manejar distintas formas de comunicarse con las personas y con los datos a través de redes de conectividad. Del mismo modo, tienen que entender cómo funcionan estas redes, cómo se componen, para así saber evaluarlas y seleccionarlas a futuro dependiendo de las necesidades a la hora de trabajo, de crear sistemas de redes para comunicación y eso. Cuando hablamos de sistemas de redes, hablamos de la forma en la que se comunican las computadoras entre sí o las computadoras con internet y con diferentes formas de manejo de datos, puede ser Bluetooth, por Wi-Fi, por cableado y todo ese tipo de formas. Bueno, después tenemos un proyecto tecnológico en informática, que como su nombre indica es un proyecto, que es una secuencia de tareas o actividades relacionadas entre sí, que tienen como objetivo la creación de un producto o servicio que brinda una solución. Para lo que se diseña sea efectivo, debe resolver el problema mejor que otra propuesta con la misma función. Y esto, bueno, tiene sus etapas, ¿no? Y obviamente tiene un planteamiento donde hay que pensar qué es lo que se va a hacer, identificar las necesidades de aquello que se quiere implementar y que surjan las ideas para luego hacer una gestión y una organización de ese proyecto, desarrollarlo, ir evaluando cómo va el proceso y después una finalización del mismo. Y esto puede ser desde las cosas más sencillas, como por ejemplo puede ser encender un foquito LED, o de las cosas más complejas como un auto a control remoto. Bueno, con respecto a la materia de investigación y desarrollo tecnológico que se dicta en sexto año,
es un espacio curricular que permite profundizar la investigación y el desarrollo de proyectos en todas las ramas de la informática. Entonces, es pensar en acciones que implican conocer las etapas de un proyecto tecnológico, dividirlas, desarrollarlas, definirlas, analizarlas profundamente, para así fortalecer la formación de los estudiantes por medio de aprendizajes significativos que oferten la oportunidad de especializarse aún más en temas específicos de la orientación informática, siendo un punto de partida para los estudios superiores o para una futura inserción laboral. Recordemos que estamos en 6º año. No sé si está presente. ¿Quién me va a hablar de seguridad y legislación informática? Lo leo yo si quieren, no hay drama. Dale. Bueno, acá cuando hablamos de seguridad y legislación en informática de 6º año, primero, bueno, la seguridad informática determina las acciones que se deben desarrollar para evitar posibles violaciones potenciales de los sistemas informáticos, y la seguridad permite trabajar con mayor confiabilidad con las aplicaciones y sistemas informáticos, mientras que la legislación protege y regula la actividad informática. Esta materia lo que nos permite es conocer un poco las leyes por las que se mueven los diferentes sistemas, las leyes que tienen que seguir, porque hay leyes de seguridad, de copyright, de uso libre, uso privado, de uso comercial, para no meternos en problemas legales, y también la seguridad de decir, recordamos que la mayoría de las veces que se usa software, estamos manejándolos con datos personales, y nada, eso está bueno conocer la seguridad que nos brindan los sistemas informáticos para no poner en riesgo esa información. Bueno, leo yo si quieren. Sí, en cualquier Bueno. caso vamos cerrando, que son más o menos los tiempos que tenemos para cada grupo, pero como mínimo cuéntanos qué es esto de la modalidad técnico-profesional, y así podemos pasar luego a otro grupo. La modalidad, perdón, Franca. Digo que esta modalidad técnico-profesional, dentro de esta entran bastantes también materias. Bueno, está la del taller en informática 1, 2 y 3, que es un taller que capacita a los estudiantes para que se desempeñen más en el área, esta técnica profesional que dice. Bueno, después está el técnico en informática profesional y personal, el ciclo orientado. Están componentes externos de computadoras, que es otra materia en la que el estudiante debe reconocer por externo el conjunto de dispositivos. Los conjuntos externos vienen a ser el CPU y memoria central de la computadora. Tiene que conocer estos elementos y saber cómo funcionan estos para tener más conocimientos en sí. Sí, lo que pasa es que la modalidad técnico-profesional tiene un perfil, digamos, un alcance y un perfil de egreso que está comprendido entre 10 capacidades básicas. Es decir, no se maneja saberes, sino que se maneja capacidades. Entonces, lo que es el ciclo básico se maneja como talleres o espacios introductorios a lo que es el campo específico, campo de formación técnico específico que se maneja de 4º año para adelante. Entonces, a partir de 4º año para adelante, todas las materias, ya sea que se manejan desde 4º año a 7º, están divididas en 3 grandes áreas que las manejan como áreas de datos y sistemas, las áreas de redes informáticas y las áreas de hardware. Las áreas de datos y sistemas generalmente son todas las que están relacionadas con base de datos y programación, ya sea introducción a la programación, que está en 4º año, programación 1 que está en 5º, programación 2 que está en 6º y programación 3 que está en 7º año.
Base de datos está en sexto año, por eso incluye lo que es datos. La otra área que maneja, que es la de redes informáticas, que se ve que en el ciclo básico lo ven como el manejo de Internet y todas esas cosas, ¿no? Cómo es el modelo cliente-servidor y demás, pero todo es introductorio. Y lo manejan muy fuertemente lo que es sexto año y séptimo, ¿no? Que trabajan no solo lo que es las conexiones de redes, sino también en séptimo año trabajan lo que es protocolos. Y en hardware y software es lo que hacen más fuerte, digamos, en lo que es esto técnico en informática profesional, que ya lo trabajan desde el ciclo básico, ¿no? Como lo trabajan muchas otras escuelas, no solo en la utilización del software, sino también saber en qué consiste el hardware y también la manipulación del hardware, ¿no? Hace como una introducción de cuáles son las partes y a partir de cuarto año empieza como una especificidad de cada componente, ¿no? Ya lo empiezan a dividir lo que es componentes externos e internos de una computadora, lo que sí está desactualizado porque hablas todo sobre computadoras y hoy en día ya manejamos lo que es sistemas, digamos, celulares y hay otras placas que dejan de ser, ya diríamos que el nuevo término sería sistema informático, ya que una computadora en sí. Y empieza a trabajar en la parte de especificidad, ¿no? Ya empieza a dividir, no lo trabaja conjuntamente como hardware y software, sino que ya hace como una división de lo que es hardware y también a su vez lo que es software, y brinda las distintas herramientas. Y bueno, el software, por ejemplo, también nombra las clasificaciones como software libre, software privativo y las distintas formas de software. Eso es lo que trabaja en grande. Y cada una, si vamos desde primer año hasta séptimo, va ayudando a trabajar cada una de las capacidades básicas que tiene que tener el perfil de egresado del técnico en informática profesional y personal. Claro. Más que nada. Claro, claro. Es el aporte en cada caso a la formación de esas capacidades, que es el término técnico que se usa en la formación técnica. Bien, cantidad de cosas interesantísimas para charlar después, incluso qué pasa con un diseño curricular cuando es en informática que está tan sensible a todas las modificaciones técnicas que se van dando, ¿no? Como lo que han trabajado es mucho, vamos a ver después y vamos a coordinar para ver cómo podemos dejar los materiales de unas disciplinas para otras, para que puedan ver, analizar y en tal caso repreguntar el desarrollo extenso que han hecho de todo el análisis. Muchas gracias a ustedes. Norma. Sí. Ya me escucho. Hola, Chachi, de nuevo. Acá estoy, después del corte de no sé qué. Re interesante la presentación. Está bueno para seguir pensando unas cuantas dimensiones, ¿no? Específicamente en las lógicas de mercado, que se siguen pensando las modalidades. ¿Qué es esto de las competencias? ¿Qué es esto de las capacidades? ¿Para quién es? ¿Cómo se definen? ¿Quién está protegido finalmente en este perfil? ¿Qué derechos son básicamente los que se protegen y los que no? Como para seguir pensando toda la cursada, ¿no? Hay cuestiones que no tenemos respuesta hoy. Está interesante para pensar en la fundamentación y en los contenidos, saberes, capacidades presentados, si hay algún tipo de gradualidad, si hay algún tipo de vínculo, si se contextualiza de alguna manera. Digo porque estos son los enunciados que después el Ministerio de Educación dice que son los principios curriculares que se sostienen, ¿no? Si bien nosotras vamos a decir que los principios por los que vamos a proteger el currículum son los principios de la justicia curricular, los que analizamos con CONEL, y cada vez que miremos un diseño curricular vamos a mirar dónde están las voces de los menos desfavorecidos, cómo asegura la participación y la escolarización común, y cómo construye en términos de igualdad. Los ministerios de educación sistemáticamente ofertan criterios, ¿no? Importante no perder de vista que esta es la selección. Con esto empezamos la clase de hoy y hablando de otros temas. El currículum es lo que jerarquiza y pone en foco las prioridades sociales de un pueblo. ¿Se entiende esto? Como para poder articular esta explicación que estamos dando, y que seguramente ahora las y los compañeros de biología, física, química, el resto va a ser lo mismo. No perdamos el norte hacia dónde estamos, ¿no? Estamos mirando un diseño curricular que es una matriz que conceptualmente constituye un marco,
un territorio, un espacio, una dimensión, en donde básicamente se definen saberes, esto lo contábamos el primer día del currículum prescripto, se definen saberes, se planifica un determinado reparto de conocimientos, entonces es muy importante ver qué queda dentro y qué queda afuera. Y además, como si esto fuera poco, no perder de vista que establece un sistema de pensamiento. ¿Qué pasa con una persona que durante 6 años aborda este modo de trabajar? Como podríamos decirlo de la universidad, ¿no? ¿Cómo es nuestro pensamiento después de 6 años en que las teorías estuvieron separadas de las prácticas? O las pedagógicas de las disciplinares, o las básicas de las profundas, o las introductorias de primer año con las aplicadas del último. Contaban las compañeras de química que la química aplicada la tienen, no sé, en cuarto, quinto año de la materia. Digamos, los procesos de comprensión más complejos, que podrían haber estado en la base, porque es el contacto con el mundo. Digo, esto quiere decir que establece un sistema de pensamiento. Entonces, solo para seguir pensando desde acá, estamos hablando de un currículum prescripto, estamos hablando de lo que se define por la política pública, por la política educativa, como los saberes que un pueblo necesita. Esos saberes estarán jerarquizados, están gradualmente pensados, digo, para los compañeros y las compañeras de computación y para los grupos que siguen. ¿Hay algún tipo de posibilidad de integrar horizontal al interior de la disciplina y con otras disciplinas, y vertical con la que me espera el año próximo? Todo para seguir pensando. Yo les daría la palabra a Noé. ¿Qué te parece, querida, si invitamos a las compañeras y compañeros de química y de biología que están tan afiladísimas para esta presentación? Vamos a hacer coraje. Vamos, que además está Noé hoy que nos ayuda como nos lo ayudó a pensar el otro día. No fuimos tan contundentes, Noé, en la invitación. Empiezan las chicas de biología, si no yo comparto, no tengo problema. Lo único, no estuvimos no nos avivamos a hacer un PowerPoint. No, tenemos el archivo de Word, del Drive. Está bien, pero íbamos a armar un cuadro, Cami, ¿te acuerdas? Sí, ese cuadro sí, está. Sí, nosotros armamos el cuadro. Sí, está bien. Nosotras ver, porque nos quemamos el cartucho para las tratas, ¿cierto, Camila? Claro. Ya tenemos armado ahí algo con las compañeras. Las imagino. Para el jueves. Nos copamos más con eso que con esto, me parece. Bueno, a ver, esperen que no puedo correr acá. Ya quiero ver el trabajo final de ese grupo. Bueno, ya me intriga ver las propuestas. Bueno, nosotras somos de química. Químicas hay 2 en el ciclo básico, perdón, 3, una por cada año, que tienen 3 horas cada una. Y hay otras 3 en lo que es el ciclo orientado. En el ciclo básico se llaman químicas físicas o físico-químicas. En el ciclo orientado se llaman química 1, química 2. Y en el caso de ciencias naturales está química del mundo actual. Nosotros el ciclo orientado es en ciencias naturales. Sí, perdón, Cami, eso quería decir, depende de la orientación en la que se dé química, es la cantidad de químicas que van a tener. Claro, en las que es economía e informática es 1, en las sociales creo que son 2 y en las naturales son 3. Nosotros hicimos la de naturales. Exacto. En este caso. Sí. Gracias, Marce, por la aclaración. Y en el ciclo orientado, en vez de 3 horas cada una de esas asignaturas, tienen 4. No quiero ir muy rápido porque el Drive hace lo que quiere conmigo y se me va. Bueno, lo que hicimos fue agarrar los ejes de cada una de las materias, lo dividimos en ciclo básico y en ciclo orientado, y fuimos poniendo para cada uno de los años cuáles eran los saberes que ofrecían esas materias en ese año. Los ejes en los 3 años, perdón, son los mismos. Es el eje de la naturaleza de la materia. Voy a pasar a los nombres así. Quedó re largo, chachi. Después acá para primer año se llama el segundo eje la energía y los cambios,
y para segundo y tercero se llaman fuerzas e interacciones, pero los pusimos juntos porque son como que van, esto que hablábamos el otro día, como ese espiral que nos decías vos, Chachi, como que, claro, como que se va ensamblando. Gradualidad o progresión. Exactamente. Entonces lo pusimos juntos, porque están relacionados. Y el otro eje, al cual a mi gusto, porque me gusta mucho esa parte de la química, se les da bastante poca importancia, es el cuidado del ambiente, que es como que tiene bastante poquito, pero está en los 3 años también. En breve estamos charlando en un conversatorio o de alguna manera tema de ley de educación ambiental, ¿sí? Así como buenísimo. tenemos una ley de educación sexual integral que nos involucra como docentes en esta enseñanza, se ha aprobado la ley de educación ambiental que también requiere de nuestra responsabilidad en ese sentido. Camila, si a vos te parece que es muy extenso, al menos para ubicarnos a las y los compañeros, poned eje en los conceptos fundamentales, ¿te parece? Bueno. Camila, te mando al frente, pero vos Sí, pero están mis grupo de compas ahí química, también. Está Mariana, está Marce, que, Mariana y trabajamos bastante, así que pueden meterse también. Ahí en lo que son los de, o sea, a ver, yo me meto más en lo que es básico, porque bueno, nosotros hicimos, estuvimos viendo y hay muchos temas que se van repitiendo. Entonces, en los establecimientos en que podemos contar con profesores titulares de la misma materia durante todos los años, ¿sí? Es más fácil porque vos te pones de acuerdo a ver hasta dónde llegaste, qué diste, entonces vos podés continuar y no aburrir al alumno con un concepto que ya se le dio anteriormente. El problema está en las instituciones donde hay titulares, hay suplentes, que no todos los años siguen, entonces ahí es un poquito reiterativo, ¿sí? Mayoritariamente se da lo que es átomo, cómo se constituye, la historia, o sea, la historia del átomo, cómo está, tabla periódica, clasificación de los elementos, ¿sí? Y la parte de cuidado del ambiente, yo en mi caso, por ejemplo, lo que hago es meterlo entre química y física para dar un corte a lo que es química. Entonces, termino con los temas de química, meto lo que es cuidado del medio ambiente y después continúo con el tercer eje, que sería el de fuerzas e interacciones, ¿sí? Pero en mi caso es porque doy en tercer año del ciclo básico. Perdón que te interrumpa, Marce, sí. Pero para poner en contexto a los chicos, como son 3 ejes, la naturaleza de la materia, el segundo eje que está más relacionado con lo que es electricidad, cargas, que también se relaciona un poco con la estructura de la materia, porque podemos hablar de protones, de electrones y demás que tienen cargas, que se puede relacionar. Sí. Y después está el cuidado del medio ambiente. Además de todo eso, dentro, digamos, de lo que es la estructura de la materia, se va avanzando desde cosas por ahí más sencillas como los estados de agregación o de qué forma nos encontramos con la identificación de los materiales, a ya meternos a medida que vamos avanzando hasta tercer año en lo que son las teorías corpusculares y demás. Sí, y serían las reacciones químicas. Perdón. Claro. No, que después en la química que sería el ciclo orientado, ya se da todo lo que es la parte de nomenclatura de los compuestos, se le enseña reacciones químicas. E incluso en la asignatura de orientación en ciencias naturales, que está la química del mundo actual, ahí en esa materia se plantean dar muchos temas como nanotecnología, biomoléculas, plásticos, química de los alimentos, que como que engloban todos los contenidos que se vinieron aprendiendo en los años anteriores, digamos. Claro, ahí perdón Mari, ahí en la de sexto es donde por ahí podíamos llegar a leer lo que serían los etiquetamientos de los alimentos, ¿sí? Fíjate que solamente en una modalidad la van a ver,
la modalidad naturales, porque en las otras no, que es Lo lo que preguntaba Uchachi. Lo importante que sería que se den todas las modalidades, porque todos Ujú. estos temas son re importantes para todos, digamos. Y si en el caso de que no se dé, ahí claramente ustedes pueden encontrar la excusa, algún concepto o contenido que se relacione para darlo. Yo por Siempre ahí van a lo tener puedo, esa posibilidad. perdón, Noé. Yo Sí, siempre Marce. por ahí lo agrego cuando estamos dando sales. Por ejemplo, en este caso que estoy dando sales en quinto, por ahí le meto la sal, el cloruro de sodio. Entonces, Está por ejemplo, ¿cuál es perjudicial? O sea, a ver, la cantidad que es perjudicial para la salud, si no le agregamos sal, ¿estamos seguros que no tenemos eso? Y así, o sea, bueno, los llevo a que lean las etiquetas de los alimentos, pero por mi parte. Es más, es una actividad que vamos a hacer hoy, ahora. Está buenísimo. Perdón, Marce, pero incluso me parece que sí, lo menciona, en la parte de química de los alimentos dice que se debería dar la parte normativa del Código Alimentario Argentino en química del mundo actual. Sí, en esa materia. Claro, pero yo estoy en la química 1, Claro. o sea, yo estoy en una modalidad informática y una en modalidad de economía. Entonces, ahí tengo una sola química que es en quinto año, y después no ven más los chicos. Y bueno, ahí se lo trato de ver que ellos vean las etiquetas de los alimentos, pero con ciertas cosas que vamos viendo, ¿no? No con todos. Bien. Bien, ahí estaríamos. Yo digo, a mí me parece que hay volumen de información importante escrita, chicas, que hace que para las que no somos lectoras avesadas de la química, aparece mucho volumen, entonces a lo mejor el jueves, cuando se ponga foco en trata, también se terminan de explicitar estos argumentos. No, y en Si no, cualquier caso, podemos muchos- armar por ahí un cuadro un poco más sintético y se los mandamos. No, Bueno, a mí igual me deja, perdóname Norma, Sí. me deja re interesante, nos deja para pensar unas cuantas dimensiones, ¿no? Porque hay un volumen importante de contenidos, tal cual como comentaban los compañeros y las compañeras de tecnología. Digo, pensemos que a la par de esto, el Estado ha dicho que uno de los criterios para articular el currículum es la integración y es la articulación. Y a mí me resuena fuerte que los alumnos no se aburran con algo que ya se dio, como mencionó Marcela, ¿no? Es que sabe pasar, Chachi, porque No, vos pero no es un empezás- cuestionamiento, no, Sí. perdóname Marcela, no es un cuestionamiento a tu comentario, estoy diciendo, traigámoslo a escena, porque cuando hablamos con estudiantes que llegan a la universidad y le preguntás ¿qué estudiaste en inglés? Te dicen presente simple, ¿qué estudiaste en química el átomo? ¿Qué estudiaste en biología la célula? ¿Y qué estudiaste en computación? Software. Es decir, esto es una expresión que formulaste vos, pero a mí me parece que atraviesa la cotidianeidad de ese currículum real que nosotros necesitamos explorar. Porque estamos diciendo que son los saberes de la cultura, estamos diciendo que son aquellos saberes relevantes. ¿Se acuerdan que así definimos los NAP la semana pasada? Relevantes y significativos para la vida de las personas. Estamos diciendo que todos los días abrimos el diario o nos pasan cosas o participamos de estos conversatorios que nos habilitan a mirar cómo estas disciplinas, todas las de nuestra escolaridad, nosotros estamos mencionando algunas, pero todas las de nuestra escolaridad deberían ayudar a entender esa problemática social. No estamos hablando de una problemática social en particular y estamos hablando de todas, porque les hemos propuesto, siguiendo a Michael Apple, aprovechar el conflicto, la controversia, porque de eso se trata la vida. ¿A quién le va silbando bajito por la vida sin problema? Desde cómo llego a fin de mes para pagar el alquiler, hasta qué voy a comer esta noche si protejo algún tipo de alimentación, pasando a cómo me vinculo, cómo son mis relaciones parentales, cómo es la construcción de la subjetividad. A donde meto la ñata, la vida es eso, es tensión, es conflicto, es diferencias de puntos de vista. Y que a la par, entonces, por un lado, el argumento de Marcela, de las y los estudiantes se aburren, y por otro lado, como empezamos la clase, de ese tema no hablamos en el aula, de aquel otro no hablamos en el aula, de aquel otro tampoco hablamos en el aula,
digo, ya creo que podemos apropiarnos de esta posibilidad de pensar el currículum como proyecto político. No hay nada por fuera de la currícula, no se van a encontrar nunca con ningún director o directora que le diga no des eso porque no está en la currícula, y seguramente con buen amparo legal, ni siquiera los temas más espinosos, como creíamos en la educación sexual integral, y por eso la discutimos todos los días, no son temas que no deben ser enseñados en la escuela, y solo son potestad de la familia, por poner el ejemplo de educación sexual integral que hablo, ¿verdad? Entonces, qué importante pensar el volumen de información que tenemos disponible en una currícula, que las compañeras de química han comentado. Algunas nos resuenan, ¿sí? Porque de nuestra propia escolaridad, algunos nombres como las sentimos más cercanas en este sentido, pero claramente la integración no existe. Viene la química por un lado, esta fue la otra expresión, viene la química. Pongo en el medio algo de medio ambiente y sigo con física. Digo, si la articulación era un principio curricular, acá no está pudiendo conquistarse. Si la progresión era un criterio curricular, ahí Cami dio algunas pistas de un tema que se retoma años siguientes, para lo cual se cumpliría este otro principio que es interesante, ¿no? La extensión y la profundidad. Amplío, cada rulito va más profundo y más amplio. Digo como para seguir pensando en química y en el resto de las disciplinas. Al servicio de quién ponemos una currícula cargada de conceptos que aparentemente es repetitiva, porque volvemos a esa explicación año a año. ¿Qué podemos mudar? ¿Cómo lo podemos interrogar ese currículum? El currículum es una toma de decisiones en donde las decisiones que tome como profesora y como colectivo de profesoras es fundamental, no es una trama cerrada, hermética, que si no hacemos eso no se puede. Entonces, eso estamos intentando hacer ahora, socializar estas miradas para discutirlas. Ustedes con muchas más herramientas, en particular que yo, que no tengo, por ejemplo, en este caso, formación en química. Entonces, las compañeras de química lo están contando desde un lugar que nos alienta a leerlo desde ese lugar, como lo hicieron los compañeros de computación. ¿Se entiende el ejercicio que estamos haciendo? Miremos, conozcamos e interroguemos esa información con la que estamos trabajando. Y en este sentido que planteaba Marce, que los chicos y las chicas se cansan de ver siempre el mismo tema, ¿por qué se termina cayendo siempre en el átomo, en célula, en todos esos contenidos tan abstractos? Porque son los que menos se entienden. A mí me ha pasado escuchar a docentes que dicen, tuve que arrancar con célula en tercer año porque les hice un diagnóstico y no sabían nada. Súper enojadas, claramente. Bueno, a ver, mostrame el diagnóstico que les hiciste. ¿Qué es una célula? ¿Qué es un ribosoma? ¿Qué función cumple la mitocondria? O sea, claramente es imposible. Y perdón, Noé, pero te ponen siempre una célula sacada fotocopia en blanco y negro, horrible y borrosa, que es no se puede distinguir absolutamente ninguna organela, Ni aunque siquiera uno la sepa de pe a pa. Me ha pasado a mí que no puedo distinguir en la fotocopia de una docente cuáles son las organelas que les está pidiendo. ¿Cómo pueden esperarlo desde sus alumnos y alumnas? Y más si ni siquiera está contextualizado en un mínimo ejemplo, en una enfermedad, en una realidad. Entonces, empecemos a cuestionarnos por qué los chicos y las chicas siempre terminan cayendo en el mismo tema y por qué no lo están aprendiendo. También, perdón, Noé, la descontextualización es terrible. Yo me acuerdo cuando mi hermana iba al colegio secundario que le enseñaban el átomo, y todo muy aislado, y me decía, pero no entiendo nada, y porque le hacían un dibujo, un círculo, los electrones, los protones, los neutrones, y es como que fuera de contexto hay un montón, no se entiende, tan abstracto así. Tal cual, Mari. Y la pregunta histórica de cuál era la unidad de la química y cuál era la unidad de la vida, y que no sabíamos si el átomo estaba dentro de la célula, si la célula estaba formada por átomos. Digamos, estas son lógicas que sobreviven. Buena la pregunta. ¿Para qué vamos a enseñar? ¿Cuál es el sentido? Vieron que nadie preguntó qué es una organela, ¿no? Qué prudentes que estuvimos, porque yo lo hubiera preguntado sin problema. Bien, le pasamos
Ah, le pasamos la palabra a las compañeras que saben de organelas. Bueno, nos toca lo de biología. Arriba, Germán, vamos. Bueno, en el caso de biología está dividido en ciclo básico, en ciclo orientado y la priorización de saberes. Bueno, en el ciclo básico contamos con 3 horas semanales y bueno, los ejes son organismos y funciones vitales, que podemos ver que tenemos la función de la nutrición, y cómo se incorpora materia y energía, ¿no?, en el medio. Es en el primer año. Y bueno, el eje organismos y funciones vitales y el eje los sistemas ecológicos y el cuidado del ambiente, que también en este caso se tienen en cuenta las relaciones de los seres vivos entre sí y el medio ambiente, ¿no? Y bueno, después tenemos el segundo año, que está ahí el segundo año, sí. Bueno, en el segundo año están los organismos y las funciones vitales también como eje y la unidad y diversidad de la vida. Y también un tercer eje, que es el mismo que el anterior, que se llaman los sistemas ecológicos y el cuidado del ambiente. Y después en el tercer año también tenemos los organismos y las funciones vitales, la unidad y diversidad de la vida, y ahí termina y después ya se pasa al ciclo orientado. O sea que sexualidad lo vemos en tercero nomás, Germán, no podemos verlo antes. ¿Qué cosa, perdón? Sexualidad, justito que dejaste ahí en la pantalla. Digo, porque hablaste de nutrición en el primer año. ¿Qué entra en nutrición? Entra lo de la nutrición de los chicos. ¿Qué sistemas? De los ecosistemas, cómo se relacionan, herbívoros, carnívoros. Bien, pero en las personas, Rosario, por ahí para hacerlo más cercano a quienes estamos escuchando, ¿qué sistemas involucra la nutrición? Digestivo y todo eso. Claro, sí. Claro. Y también los intercambios de energía. Sí, yo dentro de disculpa, nutrición. ahí está. Lo que decía yo era que pudieras mostrar esta progresión que en primer año vemos circulatorio, respiratorio, digestivo, excretor. ¿Por qué llegábamos solamente sexualidad a tercer año? ¿Se entiende? Porque qué veíamos en segundo y qué se veía en tercero respecto a eso. Pero listo, sigamos. Quería ver esa progresión nomás. Bueno, las chicas les toca ciclo orientado. Muy bien. Bueno, lo digo yo. Bueno, el ciclo orientado está dividido en cuarto año, quinto año, sexto año. El eje 1 de cuarto año dice en relación con el flujo de la información genética. Y el eje 2 dice en relación con los procesos evolutivos. Hay mucha correspondencia sobre los ejes porque si no se estudia la genética no se puede saber cómo se da el proceso de evolución, es decir, los cambios siempre parten desde el ADN. Esos son los contenidos que pusimos como puntitos. Por ejemplo, en el eje 1, mutaciones, noción actualizada de gen, determinismo biológico, y por ejemplo en el eje 2 pusimos ya las teorías evolutivas que explican desde dónde viene el cambio o cómo se da. Por ejemplo, la selección natural, la teoría sintética de la evolución. Después en quinto año... Estos son todos los fundamentos después para explicar el determinismo social, ¿eh? Así que esto nos viene bien, como todo lo anterior, nos viene bien no solo a biología, sino a todas las disciplinas. Claro. Bien. En quinto año dice, en relación con el flujo de la información genética, lo que es el primer eje, y en el segundo dice, en relación con los procesos evolutivos. Ya acá se habla más del flujo, es decir, cómo funciona el proceso.
por ejemplo, en el eje 1 ya se estudia lo que es la estructura básica del ADN, del ARN y los polímeros, cómo se dan los tipos de mutaciones, es decir, por ejemplo, los cambios en el número de cromosomas, euploidías, aneuploidías, agentes mutagénicos, genotipo y fenotipo. También hay biotecnología, porque la biotecnología es esa ciencia que nos permite ya, por ejemplo, usar otras partes de los animales para otros procesos tecnológicos. Bueno, en relación con los procesos evolutivos del eje 2, ya se empieza a hablar también de otros procesos, como por ejemplo la relación de variabilidad con selección natural, extinción masiva y radiación adaptativa, y eso nos permite cerrar la idea de lo que vendría a ser la evolución. Es decir, o sea, por qué estamos acá, de dónde venimos, cómo es que hay diferentes cantidades de especies. Y después ya en sexto año tenemos 3 ejes, pero están más arriba los nombres de los ejes. Bueno, hay como una graduación, porque por ejemplo en el eje 1 dice estructura y dinámica celular, en el eje 2 dice estructura y dinámica de los organismos, y en el eje 3 dice estructura y dinámica de los ecosistemas. Es como que se avanza de célula a ecosistema, se estudia desde lo que es más chiquito, por así decirlo, hacia un sistema más grande. En lo que es a nivel celular, se estudia el origen de la vida, el ser vivo, las células, sus procesos internos y externos, la homeostasis, las proteínas, es decir, cómo está formada bueno, la membrana plasmática, cómo está formada la célula. Y después en el eje 2 ya se puede estudiar, ¿cómo se llamaba el eje 2? Bien, estructura y dinámica de los organismos. Ahí se estudia lo que es a nivel sistema, ya partiendo de lo que es un organismo, ya compuesto por células, proteínas, todo eso. Se estudian, por ejemplo, procesos como la digestión, la absorción, el transporte y la excreción. Y en el eje 3, que ya es a nivel ecosistema, se estudia el intercambio de materia y energía, por ejemplo, pero a nivel del ecosistema, es decir, con la hidrósfera, con la litósfera, la atmósfera, es decir, a nivel de un ambiente que ya se puede ver a simple vista. Y bueno, después abajo pusimos un cuadro que sintetiza lo que es la priorización en pandemia de los contenidos del ciclo básico y el ciclo orientado. No sé si Germán lo querés decir. Sí, si no, yo les propongo, Germán, disculpen, y Sofía, a lo mejor dejamos acá por si alguna de las compañeras o de matemática de inglés, y a lo mejor alcanzamos a presentar los grupos. Después vamos a charlar más despacitamente qué de los contenidos que han presentado se mantienen, y cómo esta priorización finalmente es tan extensiva que es casi equivalente al eje general, ¿no? Entonces está bueno para seguir pensando. Quedan interrogantes a pensar, ¿no? Porque cada uno de estos ejes y conceptos que han planteado suenan sumamente interesantes para el análisis, y además da la sensación de que nuestra vida transita con buenas explicaciones desde ese lugar. Digo, volviendo a la metáfora de que nadie se aburra, ¿no? A ver si podemos politizar ese argumento en el sentido de que acá están pasando cosas, claramente, pero que esas cosas que pasen sean a favor de la comprensión del mundo. Comemos peor, vivimos peor, el ecosistema, las problemáticas medioambientales. Tenemos este diseño curricular y ¿qué facheamos? ¿Sí? Entonces, hasta acá estamos socializando. Vamos después, sin perder de vista los interrogantes. Acá pareció quedar un poquito más clara la articulación horizontal, ¿no? La articulación o la progresión, como fueron comentándola las compañeras, que se podía ir retomando en cada una de estas cuestiones. En cualquier caso, sigue faltando
uno de los principios que también habla el Ministerio, que es esto de la significatividad social. Se supone que estos contenidos son los que mejoran la calidad de vida. ¿Qué tool? ¿Y dónde están en nuestras aulas? ¿Y dónde están en nuestras clases? ¿Y dónde están en nuestras clases universitarias? Porque también es importante que miremos esa fragmentación en la universidad también. Nos quedan unos minutitos más como para que se anime ¿quién? Hola, matemática. Vamos, matemática. Vamos. De Ahí paso, empiezo a Chachi, compartir. mientras se preparan, sigo proponiendo que estas estructuras aún largas y densas las ponemos en la página para que queden Sí, para sí. compartir. Así que Sí, envíen tal cual. todas que las vamos a compartir. Perfecto. Bueno, en matemática habíamos visto con Norma también que era uno de los que más carga horaria tenía dentro del secundario. Tenemos 5 horas semanales en el ciclo básico, primero, segundo y tercero. En el orientado son 4, 4 y 3 para los orientados promedio, digamos, y los con otras modalidades tienen 4, 3, 3 y 3 en séptimo. Dentro de la separación de ciclo básico y ciclo orientado hay 4 ejes. Los ejes son números y operaciones, álgebra y funciones, geometría y medida y estadística y probabilidad. Se centra mucho más toda la carga de contenido en los 2 primeros, números y operaciones, álgebras y funciones. Se deja bastante de lado geometría y medida, estadística y probabilidad. Solo se tocan por arriba los contenidos. Dentro del ciclo básico, bueno, hicimos las 2 tablas. Dentro del ciclo básico, en números y operaciones, estos son los contenidos como en extenso que veníamos hablando. Perdón. Y además, dentro de cada eje, los que deberían estar más relacionados entre sí, también se hace la separación. Se nota cuáles son parte de número y cuál de operaciones, qué tiene que ver con estadística y qué tiene que ver con probabilidad, a pesar de que están en el mismo eje. El número en primer año se ven los números naturales y los racionales positivos, las cantidades y ver cómo se pueden expresar estos. Se trabaja la equivalencia de en diferentes representaciones de números, usando expresión fraccionaria y decimal y descomposición polinómica. Se ven las relaciones del sistema decimal con el sexagesimal, que son el sistema numérico y el sistema de la hora. Se analizan afirmaciones que involucren relaciones de orden entre números. Más cercano a las operaciones, comienzan a usarse los cuadrados y cubos de números naturales y operaciones que involucran números naturales y racionales positivos, seleccionando el tipo de cálculo. Y ahí permite introducir el cálculo mental, el cálculo escrito, el exacto y el aproximado, con o sin calculadora. La forma de expresar los números involucrados también aparece. Y se produce el análisis de afirmaciones sobre relaciones sobre múltiplos y división de comunes sobre ciertos números y propiedades de las operaciones entre naturales, distributiva, asociativa, entre otras. En segundo año, en el eje de números, se agregan los enteros, que son el 0 y los negativos, se le agregarían al conjunto anterior. Se agregan los enteros a partir de la resta de los números naturales. Como la operación sobrenaturales, podemos introducir enteros. Distancias, el concepto de distancia en la recta numérica, la representación en la recta numérica. Se sigue trabajando con la comparación con el sistema sexagesimal, pero se agregan los segundos en el trabajo con la hora. Aparece la interpretación como cociente de números racionales, y similitudes y diferencias de las propiedades de números enteros, fracciones y decimales. Aparecen los conceptos de orden, discretitud y densidad de los conjuntos numéricos. En operaciones se introducen los modelos para interpretar las operaciones de conjunto de los enteros, o sea que de las propiedades y lo que se va analizando en el conjunto anterior, se expande el conjunto de los números con el que trabaja y se analiza
las propiedades parecidas sobre eso. Se usan la potencia como exponente natural y la radicación cuadrada. En operaciones se agregan las raíces y se amplía el número de potencias. Se explora los conceptos de múltiplo, primo y divisor, y se usan las jerarquías dentro de las propiedades de cálculos combinados. Y finalmente en tercer año se comienza a ver la insuficiencia de Q y se propone evaluar la razonabilidad del obtenido ante los cálculos, a ver si tienen o no tienen sentido. Comienza la idea de notación científica, redondeo y truncamiento de decimales, que antes no se trabajaba, triángulos, rectángulos y ternas pitagóricas, qué es y cómo se usa, y se realiza una aproximación a la idea de completitud. Para operaciones se ofrecen herramientas para argumentar las propiedades Joan, que habíamos visto antes. Perdón Sí. que interrumpa, pero en esa tabla que está muy desarrollada, hagan una versión más sintética, por favor. Bien. Bueno, y lo último es, se justifican las propiedades que vimos antes, sean herramientas para justificarlo y nada más. Para los 3 primeros años, número de operaciones. Gracias y disculpas, porque no va a resistir la audiencia, sino. Espero que se haya entendido por lo menos algo. Sí, sí. Lo principal es que crecen los conjuntos con los que se trabaja, o sea, Eso. naturales, enteros, va creciendo. En tercer año no crece tanto el conjunto, pero se dice, este conjunto no me alcanza, tienen que haber más números, y ahí aparece en cuarto este trabajo. Lo interesante de tercero es que se demuestran cosas que ya se vieron. En primero y segundo sean estas propiedades, en tercero te dicen, estas propiedades son por este tal motivo. Interesante sería, perdón que me meta, ¿no? Pero justo hoy, queriendo explicar un concepto de química, tuvimos que como dar una clase de matemática nosotras. Ya nos había pasado en otra oportunidad con el uso de la calculadora, y hoy nos pasó queriendo explicar el concepto de mol, que tenemos que usar el concepto de matemática de notación científica, y bueno, como que nos corrimos de la química un poquito y tuvimos que retomar la matemática. Digo, qué bueno estaría que podamos dialogar dentro de las escuelas y dentro de los currículum Totalmente. y poder articular eso, ¿no? Porque tranquilamente podríamos decir, che, profe de matemática, me da una mano, me explicas esto, o ver cómo poder plantear una actividad en conjunto. O hacer un trabajo interdisciplinario, Cami. Que Sí, matemáticas se enfoque en enseñar molde en ese sentido y ustedes lo van profundizando en la química. Tan sencillo como eso. Y se ve que tan complejo que no lo logramos. ¿Qué pasa? Sí, Cami, tenés toda la razón absoluta. Profe, sigo con el eje 2. Proyecto político, perdón, ¿Matemática? disculpen. El currículum es un proyecto político. Las cosas no se logran por algo, así como las podemos lograr. Hay fragmentaciones importantes que hay que explicitar, hay relaciones de poder a ver si una materia es más importante que la otra, hay decisiones institucionales que tengo 40 minutos de clase y después me voy, y no tengo modo de encontrarme con mi compañera o compañero de trabajo. Me formaron fragmentadamente porque tampoco la universidad me ofreció modos de pensar esa articulación con las disciplinas. Hay muchas explicaciones. El currículum es la matriz fundamental en la construcción de ciudadanía. Entonces, todas las limitaciones que estamos viendo, cuanto más las conozcamos y explicitemos, por eso un poco este ejercicio de saber qué está enseñando la profe de al lado, que es de inglés o de matemática o de biología, este ejercicio de ponernos en sintonía, o el ejercicio de pensar una propuesta interdisciplinaria, o la propuesta de pensar en lo disciplinario, pero tomando saberes de otras áreas, nos ayudan a pensar esa estrategia. Las cosas no pasan porque sí, Camila. Está bueno que lo estemos pensando, porque por algo las materias se enseñan fragmentadas. Dijimos al principio,
el currículum instituye un sistema de pensamiento. Un sistema de pensamiento, ¿cuál es? Esto, fragmentado, que nos damos cuenta cuando lo necesitamos del otro vínculo, pero en el momento no lo planificamos como tal. Vamos con el ciclo, no sé quién tomaba la palabra, perdón, con el ciclo orientado. No, acá viene la peor noticia. Este fue un solo eje de 4 ejes que hay que hablar de matemáticas. Así que por favor pueden enunciar perdón. nada más de qué se trata, porque no alcanzamos, chicas y chicos, a darlo. Así que digan sacan del aire. enunciados, claro, digan Este fue el enunciados nada recorrido más. en los 3 años del ciclo básico. El más extenso es. Alexia, apelamos a vos y simplemente eso, una mención recorrido por el eje, la idea. Dama iba a hablar de ahí del eje 2. Dama, de operaciones. Sí. Hola, buenas tardes. En el eje de álgebra y funciones, en primer año, lo que se centra en reconocer y utilizar relaciones directa e inversamente proporcional. Bueno, lo digo más o menos rápido. Sería la regla de 3 simple, lo que conocemos más, los perímetros y áreas de figuras, tabla y gráficos cartesianos para relaciones de magnitudes discretas o discontinuas, y interpretar información del contexto de la vida cotidiana, de los problemas de la vida cotidiana. Y en el segundo año se sigue trabajando con los gráficos, en representar los puntos y las gráficas de funciones sencillas, la relación entre las variables, leer los gráficos y reconocer las limitaciones con la realidad, las propiedades de funciones, bueno, la función lineal, las variaciones con las constantes y ordenada del origen, reconocer cuando es crecimiento y cuando es crecimiento directamente proporcional y cuando es crecimiento lineal pero no proporcional, situaciones, estoy tratando de resumirlo. Bueno, uso de distintas expresiones simbólicas en situaciones problemáticas que requieren explorar y explicitar relaciones y propiedades de operaciones de números naturales en forma oral o escrita. Y en tercer año se produce y comparan fórmulas para analizar variaciones de perímetros y áreas. Bueno, retoman lo que ven en primer año, pero esta vez con fórmulas. Variación de las dimensiones de la figura, un modelo de variaciones lineales expresada mediante gráficos y o fórmulas interpretando sus parámetros, modelizar situaciones a través de inecuaciones con una variable, analizar una expresión algebraica para anticipar la forma de gráfico cartesiano, determinar la ecuación de una recta a partir de diferentes datos, y expresar una misma situación utilizando distintas formas de representación, gráfico, fórmula, tabla de descripción verbal, y vincular las relaciones entre las rectas con las variaciones de sus parámetros, ordenada al origen y pendiente. Nada más. Acá este era el segundo eje, Norma, segundo y Sí, tercer por eje de eso. ciclo básico. Claro, quedan 2 ejes más y queda todo el ciclo orientado. Entonces, tomemos, porque son y 57, no hay forma que lo describamos. Vamos a... Sí, sí. Tomemos vamos una a- decisión de aquí para el jueves, porque si no Claro. después nos quedamos hablando, y en la última frase, que a lo mejor es muy importante porque tenemos que decir qué hacer en la próxima clase, nos cortan. Así que por favor eso, pensemos, ya son y 57 y 58. Yo Claro. voy a dejar